¿Qué tal? Buenos días. Vamos a revisar en este transcurso, esta próxima media hora, el trastorno de estrés postraumático. Bueno, y para partir con el trastorno de estrés postraumático sería interesante poder definirlo. Entonces, vamos a decir, ¿no es cierto?, que el trastorno de estrés postraumático, que también se conoce como TEP, es un trastorno que algunas personas presentan después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso. Entonces, la verdad, las cosas es que es un trastorno que aparece entonces en función de que una situación ambiental haya ocurrido a un sujeto y algunos pacientes, y esto es bien importante, algunos pacientes van a experimentar el trastorno de estrés postraumático. Ahora bien, lo que conocemos hoy día por trastorno de estrés postraumático, la verdad, cosa es que ha ido cambiando con el tiempo. Hacia la primera mitad del siglo XIX, ¿no es cierto?, en el mundo militar, los médicos pudieron ver que había unos pacientes que tenían ciertos problemas los de sujetos que iban a la guerra. Entonces, en ese tiempo, apareció un cuadro caracterizado, qué sé yo, por pesadillas, alteraciones del ánimo, irritabilidad, ¿no es cierto? ¿Ah? En que ellos lo llamaron pesadillas de la vida emocional y reacciones de sobresalto, que eran sujetos que acudían a la guerra. La cosa es que este concepto quedó un poco dando vuelta y era el resorte de los médicos tener que contener este tipo de situaciones. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Erikson lo denomina como un síndrome con síntomas cognitivos y psicosomáticos en víctimas de accidentes ferroviarios. En ese tiempo ya se había masificado un poco el uso del ferrocarril, y la cosa es que los ferrocarriles de repente tenían accidentes, que si yo, se descarrilaban, chocaban, ¿cierto? Y los sujetos que tenían, que presenciaban o que estaban en la situación de estos accidentes, presentaban un cuadro que ellos llamaban un síndrome cognitivo y psicosomático. Después, con posterioridad, en 1862, Da Costa, de la Guerra de Secesión Americana, ¿no es cierto?, a un cuadro bastante similar al que se presentaba antiguamente de la gente que iba a la guerra, ¿cierto?, lo llamó el síndrome del corazón de soldado o de corazón irritable, que hacía alusión un poco a sujetos que habían experimentado una situación un poco traumática dentro del campo de batalla. Posteriormente, en 1889, Copenhagen, que es un médico alemán, ¿no es cierto?, también lo llamó anorexia traumática a sujetos que presenciaban o asistían a eh, accidentes que ocurrían en el lugar de trabajo, como los accidentes ferroviarios. Entonces él lo llamó la neurosis traumática. Y durante la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, este cuadro se le llamó la neurosis de guerra, o también era llamado como la astenia neurocirculatoria. Astenia es esta especie de enlentecimiento, ¿no es cierto?, que tiene el sujeto, ¿ah?, que eran de pacientes que acudían a la guerra. Y por último, ya en el 1980, el DCM recoge este cuadro que había sido descrito preliminarmente, y en 1980 lo llama el trastorno de estrés postraumático. Como ustedes se dan cuenta, el concepto ha ido evolucionando a través del tiempo, ha ido cambiando, ¿ah? Sin embargo, ¿no es cierto?, el DCM ha recogido un poco toda esta información y la ha complementado dentro de lo que llaman trastorno de estrés postraumático. Ahora, ¿qué entendemos hoy día? ¿Cuál es la situación actual del trastorno de estrés postraumático? Primero que nada, tiene que haber la exposición a un acontecimiento traumático, ¿ah?, que actúa siempre como un detonador. O sea, para que exista un trastorno de estrés postraumático, tiene que haber un hecho traumático. Segundo, el impacto de este acontecimiento traumático sobre el sujeto está determinado por dos situaciones importantes: por factores previos de vulnerabilidad, tanto personalidad del sujeto como elementos biográficos de un sujeto, y por factores del mantenimiento reforzador, fundamentalmente con las expectativas, con las ganancias conscientes e inconscientes, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ¿no es cierto?, por el ambiente donde se desenvuelve el sujeto. Por esto es que es bien importante. Para que aparezca un trastorno de estrés postraumático, necesitamos necesariamente que haya un evento traumático. Sin embargo, ¿no es cierto?, no todas las personas que presentan un evento traumático desarrollan un trastorno de estrés postraumático. Ahora bien, la otra cosa que nos queda por definir
es qué entendemos por trauma. Y aquí yo les quiero mostrar dos definiciones, una del DSM-5 y otra de la CIE-10. ¿Qué dice el DSM-5 de acuerdo a qué se entiende por trauma? ¿No es cierto? Cualquier situación en la que una persona se vea expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima directa, cercana a la víctima o testigo. Esto es bien importante porque dice víctima directa, o sea, el sujeto estuvo presente en la situación, que puede ser cercano a la víctima, puede ser, por ejemplo, un pariente, que sea la mamá de una niña que fue asaltada brutalmente en la calle, o bien como testigo. ¿De acuerdo? Y la CIE-10, por otro lado, dice que cualquier exposición a una situación estresante de naturaleza excepcionalmente amenazante u horrorizante que produzca un malestar profundo en la mayoría de las personas. Y aquí la CIE-10 no se compromete mucho, dice que la mayoría de las personas, pero lo que tenemos que entender es que tiene que ser una situación estresante más o menos intensa. Eso es bien importante. O sea, no es cualquier cosa, no es que tuvo un incidente menor, ¿no es cierto?, al subir a la micro y tuvo un trastorno postraumático, no. Estamos hablando de situaciones más o menos importantes desde el punto de vista de lo que produce, ¿no es cierto?, lo que se entiende como un estrés o como entendemos como un elemento traumático. Las cifras que le estoy mostrando en este momento, aquí habla, ¿no es cierto?, de una serie de investigadores al lado izquierdo. Aquí tenemos el grupo poblacional estudiado y aquí la versión de cómo se ha definido la enfermedad, y aquí tenemos las prevalencias. Y lo que estamos mostrando en esta diapositiva son las prevalencias de trauma en población general. Y esto es bien interesante, porque independiente del estudio que usted tome, pero en general, los pacientes en términos generales son sujetos de experimentar elementos traumáticos en su vida. Fíjense ustedes que aquí en 1988, ¿no es cierto?, en la ciudad de Detroit, ¿no es cierto?, aquí tenemos, usando los criterios de SM4, este autor determinó que el 89% de la población había experimentado, ¿no es cierto?, trauma, elementos traumáticos en su vida habitual. Kessler, ¿no es cierto?, aquí separa hombres de mujeres, 60% a los hombres, 50% a las mujeres, más de la mitad de los sujetos del estudio, ¿cierto?, presentaban trauma. Aquí tenemos otro estudio, Norris, ¿no es cierto?, en el año 1992, 69%. Reskin, ¿no es cierto?, en el año 1992 también, 68%. Estamos hablando de cifras muy altas. Nosotros en Chile no tenemos mucha data, tenemos solo un estudio ya un poco antiguo, ya en 1992, de Vicente, colaboradores en la zona de Concepción, ¿no es cierto?, en sujetos de 15 años y más, ¿no es cierto?, utilizando criterios de SM3R, ¿no es cierto?, y él determinó la prevalencia de un 39,7%. O sea, la cosa es que son cifras bastante más bajas, ¿no es cierto?, de la literatura internacional, y probablemente si nosotros hacemos la revisión de nuevo, probablemente debiéramos encontrar, ¿cierto?, cifras que son un poco más altas de las que muestra el estudio de Vicente, pero no tenemos mucho dato y este es el dato que tenemos como referencia para nuestro país. La diapositiva siguiente pretende mostrar, ¿no es cierto?, que la respuesta al trauma es una situación muy heterogénea. No existe la relación directa entre trauma y una patología propiamente tal. Por ejemplo, fíjese usted, aquí en este estudio que es de Mafoller, ¿no es cierto?, del año 1997, dice lo siguiente: son sujetos que hayan experimentado un elemento traumático, ¿ya?, y buscaron, después de los 6 meses siguientes a la situación traumática, qué pasaba con estos sujetos. Fíjese usted, no pasó nada, o sea, el paciente no presentó paciente, casi el 70 y tanto por ciento del paciente. Después lo sigue en frecuencia el trastorno de estrés postraumático, el episodio depresivo mayor, el abuso de sustancias, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico y trastornos de la conducta alimentaria. Entonces ustedes se dan cuenta que en general la gran mayoría de los sujetos enfrentados a un elemento traumático no presentan patología traumática. O sea, no solamente se requiere la presencia del trauma, sino que también tenemos que tener un sujeto que tenga una cierta predisposición para tener un trastorno de estrés postraumático. Aquí dice, ¿no es cierto?, abajo dice que solo el 9% de los hombres y el 20% de las mujeres expuestas a un evento traumático presentaron un trastorno de estrés traumático. Ahora bien,
Aquí tenemos otra revisión, ¿no es cierto? De estos son sujetos, son muchachos adolescentes, son 4.000 jóvenes entre 12 y 7 años, y aquí lo que se va viendo es que se va viendo la posibilidad de un trastorno de estrés postraumático, ¿no es cierto? A depresión mayor o abuso de sustancia en la medida que yo voy aumentando la cantidad de eventos traumáticos. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos ver que tanto la depresión mayor, el abuso de sustancia, como el trastorno de estrés postraumático, va incrementando su frecuencia en la medida que el sujeto va sumando, ¿no es cierto?, eventos traumáticos. Es más, entonces, es por así decirlo, es más complicado tener 2 elementos traumáticos que un elemento traumático, y más complicado aún es tener 3 elementos traumáticos. En esta diapositiva siguiente, ¿no es cierto?, eh, tenemos la cifra de más o menos de cuánto hablamos de la prevalencia de vida del trastorno de estrés postraumático. Aquí tenemos 2 estudios, uno hecho, ¿no es cierto?, en la ciudad de Detroit, ¿no es cierto?, que arroja una cantidad de casi 1.000 sujetos estudiados, ¿no es cierto?, y arroja prevalencias de 9,2% de prevalencia de vida en pacientes que sufren trastorno de estrés postraumático, y en este otro estudio, ¿no es cierto?, del National Community Survey, ¿no es cierto?, muestra cifras, ¿no es cierto?, del 7,8%. Ahora, más o menos, ese son más o menos el rango donde empieza a fluctuar la literatura internacional, ¿no es cierto?, con respecto al trastorno de estrés postraumático. Ahora bien, cuando ustedes ven, ¿no es cierto?, la prevalencia del trastorno de estrés postraumático, ¿no es cierto?, también dice mucho relación con el trauma que el paciente vaya visto. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, estamos mezclando 2 situaciones. Uno, la exposición a un trauma, esto en profesión general, y el desarrollo de TEP. Y aquí tenemos, por ejemplo, los traumas. Un desastre, por ejemplo, una inundación, un huracán, accidente de tránsito, asalto, acoso, combate, la gente que va a la guerra, ¿cierto?, y violación. Fíjense ustedes que, por ejemplo, tanto en desastre como en accidentes, ¿no es cierto?, ¿ah?, es mucho más frecuente la exposición del sujeto a estas situaciones, pero no tiene tasas muy altas de trastorno de estrés postraumático. El asalto, cuando es una cosa mucho más cercana, por así decirlo, más personal, ¿no es cierto?, ahí empieza a aumentar, ¿no es cierto?, decididamente la frecuencia del trastorno de estrés postraumático. Fíjense ustedes con el acoso laboral, el acoso sexual, ¿no es cierto?, ya es un poco más, el combate, ¿no es cierto?, como tal, y la violación, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer cifras cada vez más importantes de trastorno de estrés postraumático. Entonces esto es bien importante porque aquí nos agrega otro concepto, que no solamente tenemos necesidad de un trauma determinado, sino que también cómo se vincula el sujeto al trauma. Pareciera que un trauma más directo, por ejemplo, el asalto, ¿ah?, la agresión directa, es peor, ¿no es cierto?, que un accidente o un desastre donde muchas más personas quedan expuestas, ¿no es cierto?, a esta situación traumática. En esta diapositiva es más o menos lo mismo. Fíjense ustedes que aquí tenemos la prevalencia, pero aquí hacemos la diferencia entre hombres y mujeres, de trauma, ¿ah?, y aquí, fíjense usted, siendo testigo en accidentes, en amenazas con armas, ataques físicos. Fíjense, en casi todas las situaciones, el hombre queda mucho más expuesto al trauma que las mujeres. ¿Se fijan, no? En casi todo. ¿Ah? Pero cuando vemos la prevalencia del trastorno de estrés postraumático, en general, las mujeres tienen mucha más prevalencia, ¿no es cierto?, de trastorno de estrés postraumático que los hombres. Y esto mismo más o menos lo vemos, ahí lo tenemos por distintas, ¿no es cierto?, situaciones traumáticas, pero esto mismo lo podemos ver aquí, ¿no es cierto?, en esta otra diapositiva, en que claramente en estos tres estudios, Detroit, en el Knicks y en el Swan, ¿no es cierto?, muestra, ¿no es cierto?, que las mujeres tienden a tener más prevalencia que los hombres de trastornos de estrés postraumático, ¿no es cierto?, las mujeres versus los hombres en cuanto a la posibilidad de presentar un trastorno de estrés postraumático. Si bien los hombres tienen más frecuencia de presentar trauma, ¿no es cierto?, o experimentar trauma, las mujeres tienen más frecuencia de experimentar, ¿no es cierto?, el trastorno de estrés postraumático. Y esto nos abre aquí una posibilidad, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, pareciera que existe una mayor vulnerabilidad de género en favor de las mujeres ante la presencia de trastornos de estrés postraumático. En esta diapositiva
les quiero mostrar, ¿no es cierto?, la prevalencia según género, tanto de hombres como mujeres, de distintas situaciones traumáticas. Tenemos violaciones, hombres y la posibilidad de presentar un trastorno de estrés postraumático, hombres 0,7, mujeres 9,2, amenaza con armas 19 en hombres, ¿no es cierto?, mujeres 6,8, combate 6,4. Combate, esto combate, por ejemplo, pasa fundamentalmente porque las muestras recogidas habitualmente, ¿no es cierto?, de gente de combate son está mucho más cargado a los hombres que a las mujeres. Por lo tanto, por eso que las mujeres salen con, en el caso de combate, salen, por ejemplo, con prevalencias muy bajas con respecto al trastorno este postraumático. El ataque, el acoso, porque fíjense 2,8, ¿no es cierto?, por ciento los hombres, 12 las mujeres, accidentes, ser testigo, ¿cierto?, abuso físico, y así ustedes van viendo, ¿cierto?, que en general, la mayoría de las veces es más frecuente ver un trastorno de estrés postraumático en mujeres que no. Esta diapositiva muestra, ¿no es cierto?, sujetos que experimentan traumas, aquí, ¿no es cierto?, en el lado acá, y aquí tenemos los sujetos que están experimentando, ¿no es cierto?, el trastorno de estrés postraumático. Esta es una población bastante importante, son 2.232 niños nacidos en Inglaterra y en Gales, ¿no es cierto?, entre el 94 y el 95. Fíjense ustedes que 642, es decir, el 31,1% de participantes informaron exposición al trauma, este grupo que está acá, ¿no es cierto? Y 160, el 7,8% experimentó, ¿no es cierto?, un trastorno de estrés postraumático. Aquí tenemos los distintos traumas, ¿no es cierto?, aquí se presentaron, por ejemplo, amenaza, ¿no es cierto?, la prevalencia de amenaza, pero tenemos la cantidad, ¿no es cierto?, de sujetos que tuvieron un trastorno de estrés postraumático. Y una información que es bien interesante, que acogió este estudio, ¿no es cierto?, fue los traumas producidos por la red. Esto es bien importante. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que llaman el ciberbullying, ¿no es cierto?, todo este tipo de amenazas que se ocurre en las redes sociales, ¿no es cierto?, fue recogido por este estudio, ¿no es cierto?, y es una situación que, fíjese usted, que empieza a ir aumentando con el correr del tiempo. No tenemos cifras en nuestro país, ¿no es cierto? Sería interesante, ¿no es cierto?, poder, ¿no es cierto?, determinar, saber cuánta gente, ¿no es cierto?, es amenazada, maltratada, ¿no es cierto?, o agredida desde el punto de vista de las redes sociales también, que probablemente van a ir engrosando nuestras cifras de trastorno de estrés postraumático. En resumen, ¿no es cierto?, cuando hablamos de prevalencia, tenemos que la prevalencia de vida a nivel mundial, ¿no es cierto?, del trastorno de estrés postraumático, lo vamos a situar más o menos en un 7,8%, la prevalencia para los hombres, más o menos un 5%, ¿no es cierto?, y la prevalencia para las mujeres, fíjense ustedes, es casi el doble, ¿no es cierto?, un 10,4%. Esos serían los estudios, ¿no es cierto?, de que es de hace algunos años atrás. Ahora, algunas cosas con respecto a la epidemiología. Post-trauma, el 14% de los pacientes va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. En Chile, la mayoría de los casos son producto de accidentes de tránsito o muerte violenta de un ser querido, esos son los datos que tenemos. En atención primaria, más o menos, uno tendría que aportar el 12% de los casos de trastorno de estrés postraumático. En el mundo, el trastorno de estrés postraumático aporta el 0,2% de la carga global de enfermedades, al igual, ¿no es cierto?, que el cáncer cervicuterino, o sea, no es una cifra tan menor. La prevalencia varía mucho de acuerdo a la población estudiada. Y esto es bien importante porque hay probablemente poblaciones que tienen mayor riesgo de presentar, ¿no es cierto?, y presenciar trauma y por lo tanto de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Otros datos, ¿no es cierto? El tsunami en Sri Lanka, en el año 2004, del 97% de los sobrevivientes, ¿no es cierto?, el 56% cumplía con criterios de trastorno postraumático. Las violaciones son bastante complicadas desde el punto de esta enfermedad, porque más o menos la mitad de las sujetas violadas, ¿no es cierto?, van a presentar un trastorno de estrés postraumático. Veteranos de la guerra de Vietnam, ¿no es cierto?, el 19% presentan un trastorno de estrés postraumático. Y la causa más frecuente de trastorno de estrés postraumático en hombres en Estados Unidos es el combate y la exposición a muerte o injuria física de un tercero, mientras que las mujeres lo son
el abuso, ¿no es cierto?, y la agresión sexual. Ahí ustedes se dan cuenta que también varía, ¿no es cierto?, de acuerdo, ¿no es cierto?, al tipo de agresión a que se ven sometidos los sujetos. En Chile, les conversaba hace un rato atrás, ¿no es cierto?, les contaba que no tenemos muchas cifras, pero con respecto al terremoto del año 2010 tenemos algunos datos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Curicó, esto lo hizo la doctora Vitriol, ¿no es cierto?, 75 mujeres en tratamiento para depresión, después, ¿no es cierto?, aumentó, ¿no es cierto?, en esa región. Durante el primer mes, ¿no es cierto?, durante el primer mes de post-terremoto, un 58% de pacientes aumentaron, ¿no es cierto?, con trastorno de estrés agudo, y a los 6 meses el 53% de ese grupo, ¿no es cierto?, tenía un trastorno de estrés postraumático. ¿Ah? Son cifras muy pequeñas, no tenemos muchos estudios, ¿ah? Nuestros estudios son muy limitados, pero nos dice un poco relación a que cuando hay un elemento importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista estresante, ¿cierto?, nosotros podríamos enfrentar un trastorno de estrés postraumático. Tampoco tenemos cifras, por ejemplo, que pasaron, hay algunas cosas muy preliminares, ¿no es cierto?, con respecto a qué pasó con el trastorno después de estrés postraumático, después del estallido social, ¿no es cierto?, ¿ah? Que también podría ser interesante haber estudiado, ¿no es cierto?, esa situación, ¿no es cierto?, qué pasaba con los pacientes que estaban siendo expuestos, ¿no es cierto?, a esta revuelta social, ¿no es cierto?, a la agresión de carabineros, qué pasaba, ¿no es cierto?, como respuesta, ¿no es cierto?, de su sistema nervioso central a esta situación de trauma. Es una muestra no aleatoria, apoderados de un colegio municipal y funcionarios de acción primaria en Constitución, una zona azotada por el tsunami del 17 de febrero, ¿cierto? Se encontraron cifras, ¿no es cierto?, de 36% y 20% respectivamente para trastornos de estrés postraumático en esa oportunidad. Así que, como les digo, tenemos pocas cifras, pero con lo que tenemos podemos decir, con un instrumento de este estudio del 2010-2006 de Vicente y colaboradores, ¿cierto? Ellos haciendo el empleo del CIDIS, que es un instrumento para hacer el diagnóstico, ¿ah?, en 2.390 personas entre 15 y 64 años, ¿no es cierto?, mostró prevalencia de 4,4%, ¿ah?, en total, tanto para hombres como mujeres, con 2,5 prevalencia día para los hombres y 6,2 para las mujeres. ¿Ah? Son cifras bastante más bajas que el de duda internacional, sin embargo, ¿no es cierto?, lo interesante es que se replica lo mismo, ¿no es cierto?, que los hombres, ¿no es cierto?, tienen menor tasa de prevalencia de trastorno postraumático y las mujeres casi tienden a duplicar, ¿no es cierto?, en términos de prevalencia. Ahora bien, los trastornos a mí me gusta mucho esta diapositiva, pero está medio obsoleta porque es antigua, esto del DSM-4, ¿no es cierto?, que muestra que el trastorno de ansiedad, ¿no es cierto?, el trastorno de estrés postraumático está dentro del trastorno de ansiedad. Y lo compartía, ¿no es cierto?, con trastorno de pánico, agorafobia, fobia social, fobia específica, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad generalizada. Y aquí dentro, un tipo de trastorno, dentro del trastorno de ansiedad, ¿cierto?, era el trastorno de estrés agudo y del cual podía derivar el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, ¿no es cierto?, el DSM-5 hizo una clasificación aparte y sacó los trastornos relacionados con trauma y factores estresantes y los agrupó dentro de una nueva entidad, ¿ah?, dentro de un nuevo capítulo. Eran trastornos relacionados con trauma y factores estresantes y los sacó dentro del trastorno de ansiedad. Y el trastorno de estrés postraumático comparte categoría con el trastorno de apego reactivo, que son patologías de los niños, el trastorno de relación social desinhibida, el trastorno adaptativo, el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático que estaban dentro, antiguamente en el DSM-4, dentro del grupo de trastornos, pero también está el trastorno relacionado con trauma y factores de estrés especificado y trastornos relacionados con trauma y factores de estrés no especificados. Así que, bueno, el DSM-5 nos cambió un poco en términos de conceptualización del trastorno y lo ubicó dentro del trastorno con trauma y factores de estrés relacionados y también, ¿no es cierto?, incluyó todo lo que eran trastornos que se venían descritos en la niñez temprana, que son los trastornos de apego y el trastorno de relación social desinhibida. A mí no me gusta mucho esta clasificación, me gusta más la anterior, pero bueno, esta es la que corresponde, que tendría que mostrar hoy día. Ahora bien,
vamos a revisar rápidamente el trastorno de adaptación, por el cual a veces nos podemos confundir un poco cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático. Los trastornos de adaptación son cuadros categorizados en el DSM-5 dentro de los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés, cuya característica esencial es una respuesta psicológica a uno o varios estresantes identificables que conllevan a la aparición de síntomas emocionales y del comportamiento. A eso le vamos a llamar, ¿no es cierto?, a el trastorno de adaptación, que uno podría decir en literatura antigua, ¿no es cierto?, sería como las cosas reactivas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se adapta un sujeto a un estresor importante? ¿De acuerdo? Ahora bien, el DSM-5 denomina trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo es un periodo breve de recuerdos molestos que se produce muy poco después de haber sido testigo o de haber experimentado un episodio traumático insoportable. Las personas que experimentan este trastorno pueden presentar síntomas disociativos. O sea, el trastorno de estrés agudo es un trastorno que se presenta casi inmediatamente de haber ocurrido el trastorno, la exposición al trauma, ¿no? Esa sería como una respuesta inmediata del sujeto, ¿no es cierto?, a la aparición de un trauma. Y esto es importante porque es un trastorno agudo, es un periodo breve de recuerdo, ¿no? Breve y que tiende a ceder espontáneamente o con maniobras psicoterapéuticas muy, muy limitadas, ¿no? No es un trastorno que produzca mucha invalidación en el sujeto, ¿no? Ahora, el trastorno de estrés agudo son síntomas característicos que duran de 3 días a un mes post exposición a uno o más eventos traumáticos. Entonces, es de un tiempo muy acotado, ¿no es cierto? Presentación clínica variable, involucra respuesta a ansiedad, que incluye algunas formas de reexperimentación del evento, ¿no es cierto?, o de reactividad hacia eventos traumáticos, y en algunos individuos puede haber una conducta disociativa. Algunas cifras con respecto a esto: el trastorno de estrés agudo posterior a catástrofes naturales como inundaciones y terremotos alcanza entre un 7 a un 60% de la población afectada y entre el 2 al 80% en casos de damnificados graves. En soldados de combate hasta un 30%, en población adulta después del derribamiento de las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, el 12% de los sujetos. 2 a 3 semanas después del 11 de marzo de 2004, cuando hubo este ataque explosivo en Madrid, ¿no es cierto?, el 47%, y posterior accidente de tránsito en Chile, en nuestro medio, ¿cierto?, más o menos el 19,4%. ¿no? Entonces, la verdad cosa es que más o menos un 15, 20% de los pacientes van a experimentar el trastorno de estrés agudo, que por definición no debiera durar más allá de un mes de síntomas. Ahora bien, el DSM-5, ¿no es cierto?, define el trastorno de estrés postraumático, también conocido como TEP, como un trastorno que algunas personas presentan después de haber vivido y presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso. Y el DSM, ¿no es cierto?, nos muestra las pautas, ¿no es cierto?, para hacer el diagnóstico. La primera, criterio A: exposición a la muerte, lesiones graves o violencia sexual, ya sea real o en forma de amenaza, en una de más de las siguientes formas. 1. Experimentación directa del suceso, presencia directa del suceso, conocimiento que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En caso de amenazas o realidad de muerte de un familiar, amigos, este debe haber sido violento o accidental. Y cuarto, exposición repetida o extremas a detalles repulsivos del suceso traumático. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que necesitamos, nuestro primer criterio del DSM, es que haya un elemento traumático para hacer el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático. Segundo criterio, criterio B: la presencia de uno de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático que comienza después del suceso traumático. ¿Ya? Entonces tiene que haber un elemento traumático y después, ¿no es cierto?, presencia de síntomas de intrusión. ¿A qué llamamos síntomas de intrusión? Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Segundo, sueños angustiosos recurrentes, en los que el contenido y el afecto del sueño está relacionado con el suceso. Tercero, reacciones disociativas,
en que el sujeto siente o actúa como si repitiera el suceso traumático. Cuarto, malestar psicológico intenso y prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o si aparece a un aspecto del suceso traumático. Y quinto, ¿no es cierto?, reacciones fisiológicas intensas, factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático, ¿ya? Entonces, criterio B, tendríamos, ¿no es cierto?, la presencia, ¿no es cierto?, de sintomatología intrusiva. Criterio C, evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, que comienzan tras el suceso, como se pone manifiesto por una o más de las siguientes características. Evitación, característica 1, evitación o esfuerzo por evitar los recuerdos, pensamiento o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso. Y 2, evitación o esfuerzo por evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, objetos, que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados a la situación traumática. Ese sería el criterio número C. Criterio D. Alteraciones negativas cognitivas o del estado de ánimo asociados al suceso traumático, que comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se manifiestan por dos o más de las siguientes. Por ejemplo, incapacidad para recordar importantes del suceso traumático. Segundo, creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o del mundo. Por ejemplo, estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados. Tercero, percepción distorsionada, persistente de las causas o las consecuencias del suceso. Por ejemplo, que hace el individuo a causa de sí mismo o los demás. Cuarto, estado emocional negativo persistente. Por ejemplo, terror, miedo, enfado, vergüenza, ira, ¿cierto? Quinto, disminución importante del interés o participación en actividades significativas. Sexto, sentimiento de desapego o de extrañamiento a los demás. Y séptimo, incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Entonces, hay un cúmulo de alteraciones negativas cognitivas, ¿no es cierto?, que acompaña, que sería nuestro criterio número D. Criterio E. El criterio E dice alteraciones importantes en la alerta y reactividad asociadas al suceso traumático, que comienzan o empeoran después del suceso traumático, como por ejemplo, comportamiento irritable o arrebatos de furia. Segundo, comportamiento imprudente o autodestructivo. Tercero, una situación de hipervigilancia. Cuarto, respuesta de sobresalto exagerada. Y quinto, problemas de concentración. Sexto, alteración del sueño para conciliar o para mantener el sueño, o bien lo que se llama el sueño inquieto. O sea, son alteraciones importantes en la alerta y en la reactividad. Entonces, el criterio sería nuestro criterio número E. Otros criterios, la duración de la alteración es superior a un mes, porque si no sería un trastorno de estrés agudo. G, la alteración es causa malestar clínicamente significativo o deterioro en el funcionamiento social, laboral o en otra área. Y H, ¿no es cierto?, las alteraciones no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, un medicamento, alcohol o una enfermedad médica intercurrente que esté en esta situación. Ahora bien, el DSM-5 también nos exige, ¿cierto?, que habría que especificar si es con síntomas disociativos. Los síntomas cumplen con criterios para el trastorno de estrés postraumático y además, en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes con una de las dos características. Por ejemplo, despersonalización, experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego, de como si uno mismo fuera un observador externo al propio, ¿ah?, como si se soñara, como mirarse desde afuera, con sentimientos de irrealidad, o desrealización, ¿no es cierto?, experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno.
por ejemplo, que el mundo hubiese cambiado, que el mundo fue como real, ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Y la otra característica que el DSM-5 nos exige, ¿no es cierto?, es que si es o no con expresión retardada, si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumple hasta lo menos 6 meses después del acontecimiento traumático que experimentó el sujeto. Entonces, con este criterio, ¿no es cierto?, nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto?, el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. También, ¿no es cierto?, podemos definir dentro de esto mismo, ¿no es cierto?, al menos 3 subtipos de trastornos de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático agudo, la duración de los síntomas es inferior a 3 meses, mayor de 1 mes, pero inferior a 3 meses. Es crónico cuando, ¿no es cierto?, dura más de 3 meses, ¿no es cierto? Y el trastorno de estrés postraumático de inicio tardío, cuando los síntomas aparecen más de 6 meses de haber ocurrido el trauma. Entonces, esto dice relación con la aparición de los síntomas, ¿no es cierto?, y el hecho traumático que el sujeto le tocó vivir. Ahora bien, revisamos, ¿no es cierto?, un poco la clínica del trastorno. Hay 4 categorías importantes de síntomas, ¿no es cierto?, que son los síntomas de reviviscencia, los síntomas de evasión, los síntomas de hipervigilancia y los síntomas cognitivos y del estado de ánimo. Síntomas de reviviscencia: volver a vivir mentalmente el acontecimiento traumático, por ejemplo, los flashbacks, una y otra vez, incluso con síntomas físicos como palpitaciones o sudoraciones. Esto estaría dentro de la sintomatología de la reviviscencia. Segundo, pesadillas permanentes, frecuentes, ¿no es cierto?, y pensamientos aterradores. Esto es lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, la sintomatología de reviviscencia del trastorno de estrés postraumático. Después tenemos los síntomas evasivos: mantenerse alejado de los lugares, los acontecimientos o los objetos que traen como recuerdo la experiencia traumática, ¿no es cierto?, uno de los síntomas. Y segundo, evitar pensamientos o sentimientos relacionados con el acontecimiento traumático. O sea, por ejemplo, evitar, por ejemplo, sentir miedo, evitar, o sea, el paciente evita esa situación porque, ¿no es cierto?, se produce una plétora, ¿no es cierto?, de sintomatología habitualmente ansiosa. Después tenemos síntomas de hipervigilancia y reactividad. El paciente está sobresaltado, se siente tenso, comillas, con nervios de punta, ¿no es cierto?, y tiene dificultades para dormir o arrebatos de ira. También, ¿no es cierto?, tenemos cambios conductuales, ¿no es cierto?, que se van asociando como sintomatología del trastorno de estrés postraumático. Después tenemos síntomas cognitivos y del estado de ánimo, ¿no es cierto?, problemas para recordar detalles importantes de la experiencia traumática, pensamientos negativos sobre uno mismo, sentimientos distorsionados, ¿no es cierto?, de la realidad, y pérdida del interés en actividades placenteras, ¿no es cierto?, que es lo que se llama habitualmente anedonia, ¿no es cierto?, que acompaña mucho a los trastornos de depresión o trastornos depresivos. Otros síntomas asociados son culpabilidad sobre los actos cometidos u omitidos, o sea, podía haber arrancado, podía haber no estado ahí, ¿no es cierto? Culpabilidad por haber sobrevivido, ¿no es cierto?, cuando en la misma situación, por ejemplo, fallecen amigos o parientes, ¿cierto? Disminución de la conciencia del entorno, ¿no es cierto? Desrealización, lo que hemos llamado hace un rato atrás, los síntomas disociativos, despersonalización, agresividad, pérdida de autoestima, sentimientos de incapacidad, ¿no es cierto?, o de inutilidad, ¿no es cierto? Y también, por último, tenemos los sentimientos, las disfunciones de la esfera sexual. Entonces se dan cuenta, ¿no es cierto?, que es un cuadro bastante más intenso, que produce bastante, ¿no es cierto?, limitación en el sujeto que lo está experimentando. Aquí le mostramos un gráfico, ¿no es cierto?, y la idea es mostrar, ¿no es cierto?, que en la parte de acá ocurrió el trauma, ¿no es cierto?, aquí ocurrió el trauma, aquí aparece la reacción a estrés agudo, ¿no es cierto?, después hay una fase de transición y después, ¿no es cierto?, empieza a aparecer, ¿no es cierto?, los síntomas del trastorno de estrés postraumático, ¿no es cierto?, que no son, ¿no es cierto?, no son inmediatamente cuando el paciente experimentó el trauma, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el trastorno después postraumático, inicio tardío, ¿cierto?, y comienza tiempo después, hasta 6 meses después, ¿no es cierto?, de haber ocurrido, ¿no es cierto?, la situación traumática.
lo importante es lo siguiente, es que no se trata de un cuadro inmediato, o sea, no se puede, si el paciente tuvo un choque, ¿no es cierto? Yo no hago el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático inmediatamente, ¿no es cierto? Porque requerimos que pase un periodo de tiempo para que el trastorno, ¿no es cierto?, eh, empiece a expresarse, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sintomático. ¿No? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo del trastorno de estrés postraumático? Nosotros habíamos dicho que necesitamos de que haya un trauma. Necesitamos un sujeto vulnerable, un sujeto que tenga predisposiciones para tener un trastorno de estrés postraumático, porque, como decía la definición, no todas las personas presentan un trastorno de estrés postraumático. ¿Y cuáles son estas? ¿No es cierto? Hay situaciones pretrauma, por ejemplo, el ser mujer, son factores de riesgo. Antecedentes psiquiátricos previos, traumas previos, bajo nivel educacional, problemas de salud, vulnerabilidad social, edad, adultos jóvenes y vulnerabilidad genética. Entonces, esto es lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, los factores de riesgo pretrauma. Después habrían factores de riesgo peritrauma, que están relacionados alrededor del trauma. Por ejemplo, la alta percepción de riesgos se relacionan más directamente con el trauma probablemente tal. Naturaleza del trauma, acuérdense que lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que eran distintas, los distintos traumas, por ejemplo, parecía que la agresión directa pareciera que es más pro capacidad de producir un trastorno de estrés postraumático, ¿no es cierto?, y la severidad, por decir, la dosis de trauma que uno recibe. ¿No es cierto? Y por último están, ¿no es cierto?, los factores de riesgo post-trauma, que es la baja percepción del apoyo social, la secuela física, ¿no es cierto?, quedar invalidado, el estrés psicosocial, la presencia de trastornos de estrés agudo, ¿no es cierto?, y la reacción, ¿no es cierto?, inmediata al trauma, ¿no es cierto?, como la aparición de eventos disociativos tempranos, también van a ser, ¿no es cierto?, factores, ¿no es cierto?, que pudiesen incidir, ¿no es cierto?, en el trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles serían los factores protectores para el trastorno de estrés postraumático? Así como no hay factores que ayudan a que aparezca, hay factores protectores, por ejemplo, el nivel intelectual elevado, un mayor nivel social, caucásico, género masculino, ser hombre, rasgos psicopáticos, ¿cierto?, la oportunidad de haber visto, por ejemplo, el cuerpo de amigos, familiares, también se dice, ¿no es cierto?, que es un factor protector para no presentar un trastorno de estrés postraumático. Mayor coherencia social, ¿no es cierto?, tener una familia que la apoye, ¿no es cierto?, tener redes sociales, son todos factores que van a poder ayudar, ¿no es cierto?, a que el trastorno de estrés postraumático no se presente o se presente en forma mucho más atenuada. Factores protectores. Ahora, ¿cómo evoluciona el trastorno de estrés postraumático? Fíjese usted que tenemos semanas, tenemos meses. Al principio es muy sintomático, al principio, ¿no es cierto?, 94%, ¿cierto? Después, a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo, ¿no es cierto? Y hay un grupo paciente, ¿no es cierto?, que va a quedar con sintomatología casi persistente, que es más o menos entre el 15 al 25% de, del trastorno de estrés postraumático. ¿No? Ahora, ¿cuál es el curso y pronóstico del trastorno de estrés postraumático? Los síntomas pueden fluctuar, más intensos durante los periodos de estrés, o sea, podrían aumentar ante estrés repetido del paciente. Sin tratamiento, más o menos el 30% de los pacientes se recupera por completo. 40% continúa teniendo síntomas leves, ¿no es cierto? 20% continúa teniendo síntomas moderados y el 10% sin cambios o empeoran. Y después de un año, aproximadamente el 50% de los pacientes se recuperan. ¿No? Entonces, también hay recuperaciones espontáneas, ¿no es cierto? Pero esto también va a depender mucho, ¿no es cierto?, del tratamiento, va a depender mucho del paciente en cuestión y también va a depender mucho, ¿no es cierto?, del entorno que esté acompañando al paciente. ¿No? Aquí tenemos otra imagen de curso, en realidad eso es más teórico, pero en realidad los trastornos se comportan un poco así, ¿no es cierto? Son cursos veleidosos, complicados, pueden aparecer los síntomas, ¿no es cierto?, en función de estresores habituales, que se complique, ¿no es cierto?, la situación familiar, que se complique la situación laboral, que se compliquen, por ejemplo, en el caso ahora, por ejemplo, que aparece una pandemia, ¿no es cierto?, podría, ¿no es cierto?, reagudizarse, ¿no es cierto?, ciertos síntomas del trastorno de estrés postraumático, ¿no es cierto?, y eso van a ir determinando cómo va evolucionando este cuadro. ¿Cuáles son los efectos del
los efectos a largo plazo del trauma, ¿no es cierto? Muerte precoz y enfermedades crónicas independientes del TEP, incremento de la mortalidad e inicio precoz de demencias, ¿cierto? Y más síntomas somáticos, más síntomas gastrointestinales, más síntomas neurológicos, etc. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de buen y mal pronóstico, ¿no es cierto? Factores de buen pronóstico sería inicio rápido de los síntomas, la corta duración, un buen funcionamiento premórdido, un buen soporte social y ausencia de otros trastornos psiquiátricos médicos o relacionados con sustancias, por ejemplo. Los factores de mal pronóstico serían sujetos muy jóvenes o muy viejos, ¿cierto? ¿Ah? Los extremos de la vida, ¿cierto?, serían perjudiciales, y trastornos psiquiátricos preexistentes, ya sea un trastorno de personalidad u otra condición seria, ¿cierto?, podrían hacer, ¿no es cierto?, que el trastorno de estrés postraumático se complicara desde el punto de vista del pronóstico. ¿Cuáles son las complicaciones del trastorno de estrés postraumático, no es cierto? Abuso de sustancia, abuso de alcohol, abuso de drogas, aumento del riesgo de suicidio, baja de desempeño ocupacional y desempleo, ¿cierto? Bajo rendimiento académico, dificultades más familiares y maritales y deterioro en todas las relaciones sociales. Entonces, por tanto, ustedes tienen que entender que estamos hablando de un cuadro, ¿no es cierto?, altamente invalidante, ¿eh? Ahora, otro problema que tenemos es que el trastorno de estrés postraumático también puede ser comórbido, fíjense ustedes, ¿ah? Y aquí tenemos una diapositiva, ¿no es cierto?, es de Kessler, antigua, ¿no es cierto?, ¿ah?, en que solamente, ¿no es cierto?, el trastorno de estrés postraumático sin otro diagnóstico es el 18% de los pacientes, ¿ah? Pero fíjense ustedes, más de la mitad del grupo de pacientes, ¿no es cierto?, tenía un trastorno de estrés postraumático comórbido con más de 3 diagnósticos. Así que esto es bien importante porque desgraciadamente, ¿no es cierto?, ¿ah?, al aumentar la comorbilidad, ¿no es cierto?, también, como lo vimos recién, ¿no es cierto?, también empeora el pronóstico. Y probablemente la regla va a ser, ¿no es cierto?, que nos encontremos con pacientes con comorbilidad, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo mismo, pero aquí lo tenemos separado por género, ¿cierto? Aquí tenemos el lado de la izquierda, tenemos a los hombres, en el lado de la derecha tenemos a las mujeres, y fíjense ustedes que con más de 3 diagnósticos, el 59% de los hombres versus el 43% de las mujeres, estamos hablando de una comorbilidad muy alta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, que aumenta el riesgo de aumenta el pronóstico del trastorno de estrés postraumático. Bueno, ¿y con qué es comórbido el trastorno de estrés postraumático? Fíjense que tenemos la diferencia entre hombres y mujeres, con depresión mayor, con fobia social, con distimia, con trastorno de pánico, con trastorno de ansiedad social, fíjese usted, con trastorno de ansiedad generalizada, y una cosa que es bien importante, fíjese usted, el trastorno de abuso o dependencia de alcohol y trastorno de abuso o dependencia de drogas. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos ante una situación que se nos hace bastante complicado. Otra comorbilidad importante que me interesa destacárselo, ¿no es cierto?, es con depresión mayor. Fíjese usted, casi la mitad de los pacientes con depresión mayor, ¿no es cierto?, presentan un trastorno de estrés postraumático, por lo tanto, ¿no es cierto?, es importante considerar esa tema, ¿ah? Ahora, ¿por qué es importante, ¿no es cierto?, la comorbilidad en el trastorno de estrés postraumático? Fíjese usted, aquí tenemos en la barra esta de color naranjito, ¿no es cierto? Tenemos cuando hay comorbilidad, ¿no es cierto?, y cuando no hay comorbilidad, fíjese usted, hay mayor intento suicida, hay mayor hospitalización, hay mayor abuso de alcohol. En caso de trastorno de ansiedad, cuando está comórbido, no está comórbido con un trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la comorbilidad nos va a empeorar el pronóstico de estos pacientes, ¿ah? Más hospitalizaciones, más intentos de suicidio, ¿cierto?, más complicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, comorbilidad, y no solamente con enfermedades psiquiátricas, sino que también, ¿no es cierto?, comorbilidad con enfermedades médicas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un estudio de la ECA, ¿no es cierto?, de Duke, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que comorbilidad positiva, por ejemplo, con asma bronquial, fíjense ustedes, el tener TEP o no tener TEP, con una úlcera péptica, ¿cierto? Y con la hipertensión no nos acompaña mucho, pero lo que les quiero decir es que úlcera péptica y asma bronquial, ¿no es cierto?, serían importantes considerar para este asunto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los pacientes con trastornos de estrés postraumático tienen más complicaciones psiquiátricas, tienen más complicaciones médicas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hacen una mayor utilización del sistema sanitario.
30% más de visitas de atención al sistema de salud, mayor probabilidad de presentar una visita sin su urgencia, ¿no es cierto? Y mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de presentar una hospitalización. Ahora bien, cuando tenemos un trastorno de estrés postraumático, también es importante que nosotros seamos capaces de hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, con cuadros orgánicos, epilepsia, trastorno por consumo de alcohol, otro trastorno relacionado con sustancias, intoxicación aguda, obtenencia de otras sustancias, ¿no es cierto? Es importante hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, de cuadro orgánico, con trastorno de ansiedad, con pánico, o con trastorno de ansiedad generalizada, ¿no es cierto? Es importante hacer la distinción si se trata de un trastorno de estrés postraumático, ¿ah? Así que es importante considerarlo. Con el trastorno de personalidad, el trastorno límite, ¿no es cierto?, el trastorno disociativo, ¿no es cierto?, es importante también tenerlo presente. Con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto?, también es importante, ¿no es cierto?, hacer la diferenciación. Con el trastorno de adaptación, si el individuo ha experimentado un evento estresante, pero falta la exposición traumática, debería considerarse como un trastorno adaptativo, ¿no es cierto? Considerar también la evolución de los síntomas para hacer el diagnóstico de trastorno adaptativo. Y con el trastorno de estrés agudo, el cuadro sintomático debería resolverse en las primeras 4 semanas posterior al evento traumático, ¿no es cierto? Y eso es importante que uno lo considere. Cuando hay un trastorno de estrés postraumático, entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, es una situación clínica que debiera requerir de tratamiento, ¿no es cierto? Y los objetivos del tratamiento van a ser fundamentalmente estos 5 que hemos mencionado acá, ¿no es cierto? Reducir los síntomas, probablemente tal, del trastorno traumático, los flashbacks, ¿no es cierto?, los arrebatos de ira, los trastornos del sueño, mejorar la resistencia al estrés, por eso usted que el paciente probablemente va a quedar, todos los pacientes van a quedar expuestos al estrés, por lo tanto, ¿no es cierto?, es importante dotar al paciente de un cierto blindaje para que le permita enfrentar situaciones estresantes, mejorar la calidad de vida, reducir la discapacidad, ¿no es cierto?, y también reducir la comorbilidad, que son situaciones que nos van a empeorar el pronóstico. Y para el tratamiento, fundamentalmente, ¿no es cierto?, tenemos 2 estrategias importantes: la estrategia psicofarmacológica, y tenemos todo el uso antidepresivo, ¿no es cierto?, el uso habitualmente, ¿no es cierto?, para algunos pacientes de beta-bloqueadores para frenar la memoria traumática, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, tenemos las estrategias psicológicas, que son intervenciones generales para ver la reacción al estrés agudo. Técnicas cognitivo-conductual para desensibilizar al paciente frente a los recuerdos, imágenes y otros agentes estresantes. Ese sería, ¿no es cierto?, el abordaje integral, tanto farmacológico como psicológico, para el trastorno de estrés postraumático. Y para finalizar, ¿no es cierto?, las conclusiones. Importante recordar que la respuesta al trauma es universal, todos los sujetos lo presentan, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay algunos, ¿no es cierto?, que ante la respuesta traumática, ¿no es cierto?, se produce una enfermedad que trae sufrimiento, ¿no es cierto?, y mal funcionamiento. Existen unas respuestas individuales que permiten entender la diferencia en sus consecuencias en la salud. La psiquiatría ha desarrollado criterios clínicos que permiten el reconocimiento más oportuno de las consecuencias, ¿no es cierto? La prevalencia es variable, baja en relación al número de personas expuestas al evento traumático, ¿no es cierto? Como habíamos visto una vez, el sujeto está expuesto a una situación traumática. Existen factores de protección y de vulnerabilidad, ¿no es cierto? En la medida que tengamos más factores de protección, ¿no es cierto?, tenemos menos posibilidad de hacer un trastorno de estrés postraumático, ¿no es cierto? Y el trastorno de estrés postraumático es importante tenerlo presente, ¿no es cierto? Es una situación clínica que es altamente comórbida. Bueno, espero haberlos podido ayudar, ¿no es cierto?, en esta presentación, y estamos en contacto si aparece alguna duda que podamos resolver. Ok, que estén muy bien. Adiós.